Seguimos con el libro de Ruth en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Estamos en el capítulo 2 de Ruth. La semana pasada vimos lo que Ruth y Noemí viajan juntas a Belén, su pueblo de origen. La gente del pueblo está emocionada al ver a Noemí, que Noemí regresa. Aparentemente eso es signo de que querían a Noemí en el lugar. No obstante, la vida en Moab había sido dura para Noemí y para su familia. Y consecuencia de esto, Noemí regresa de Moab como una persona amargada, una persona desencantada. Y el Señor va a tener que actuar para que vea que Dios resuelve los problemas. Ni Noemí, por eso como yo le digo que uno nunca sabe el plan de Dios. Cuando Noemí regresó de Moab a Belén, Noemí regresó derrotada, desencantada, pensando que ya no le quedaba mucho que hacer. Era viuda, sus hijos habían muerto, con otra viuda no tenía quien la sustentaran. O sea, para Noemí todo se había acabado. Sin embargo, lo que menos que Noemí se puede imaginar es que va a pasar nada más que nada menos que hacer de las antepasadas de Cristo. Mira como lo que decíamos la semana pasada, que para mirar el plan de Dios tenemos que subir y mirar de arriba. Porque cuando lo vemos de abajo, no entendemos nada. Vamos a ver después con Saúl. El caso de Saúl, que Saúl andaba buscando unas burras que se le perdieron y el Señor lo ungió rey. Él preocupado en su mente por unas burras que se perdieron y angustiado. ¿Y el Señor qué tenía para él? Un reino. Mira cómo los planes de Dios, cuando a nosotros parece que todo está cerrado, que más allá no hay nada, mira cómo Dios tiene un campo inmenso delante de nosotros. Solamente tenemos que tener paciencia y esperar el momento de Dios, agarrado con la fe. Ni ella, ni Noemí, ni Ruth se imaginaban que iban a ser instrumentos de Dios. Después de instalarse en Belén, Ruth, vamos a ver cómo demuestra de nuevo a la suegra su gran dedicación. Dice en el capítulo 2, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Tenía Noemí, por parte de su marido, un pariente de buena posición de la familia de Elimelec, llamado Booz. Ruth, la moabita, dijo a Noemí: déjame ir al campo a espigar, detrás de aquel a cuyos ojos se encuentre favor. Y ella respondió: vete, hija mía. Fue ella y se puso a espigar en el campo detrás de los segadores. Y quiso su suerte que fuera a dar en una parcela de Booz, de la familia de Elimelec. Llegaba entonces Booz de Belén y dijo a los segadores: ¿el Señor con ustedes? Le respondieron: que el Señor te bendiga. Preguntó Booz al criado que estaba al mando de los segadores: ¿de quién es esta muchacha? El criado que estaba al mando de los segadores dijo: es la joven moabita que vino con Noemí de los campos de Moab. Me dijo: permítame, por favor, espigar y recoger detrás de los segadores. Ha venido y ha estado sin parar desde la mañana hasta ahora. Que el Señor añada bendición a su santa palabra. Vemos la dedicación de Ruth. Ruth no solo quiso ser fiel a Noemí, cuando llegaron a Belén dijo: yo voy a trabajar para ti. Vemos ahí la clase de personas, la calidad humana de Ruth. Eso es lo que Dios mira. Dios no mira que ella era extranjera, Dios no mira que ella no era parte del pacto. Como dice San Pedro, va a decir más adelante, los hombres miran las apariencias, Dios mira el corazón. Son dos cosas muy, muy diferentes. Pero vemos en este caso que Ruth va a un campo y dice que espiga. ¿Qué cosa es espigar? Bueno, no se van a acordar, pero bueno, cuando hablamos del Levítico, nosotros dijimos que el Señor da la orden en el Levítico que cuando las personas cortan el trigo que se cae en el piso, no lo pueden recoger. Y luego que cuando vendimian el higo y la fruta y todas esas cosas, lo que se les cae de la mano y no pueden poner en la canasta y cae al piso, tienen que dejarlo en el piso. ¿Para qué? Esa es la parte de los pobres. Esa es la parte de que los pobres recogen y de eso se alimentan. Por eso Ruth, como era viuda, no podía trabajar, ni siquiera en el campo, era una labor de hombre. ¿Qué iba a hacer Ruth? Ruth va a andar atrás de los segadores, hombres que van cortando y todas las espigas que se caen, las va a recoger para hacer el pan. Ese era el pan de los pobres. Era la parte que Dios daba a los pobres. Vemos como ella trabaja diligentemente para
para mantenerse ella y mantener a su suegra Noemí. Y vemos lo mismo que estamos viendo desde el principio. ¿Se acuerdan qué quiere decir Betlehem? Casa del pan. Y los que hemos ido a Belén en estos tiempos, ¿quiénes de aquí han ido a Belén conmigo? Unos cuantos. Si ustedes se recuerdan, no nos podemos imaginar hoy en día que Belén esté rodeada de trigales. ¿Ustedes se acuerdan cómo Belén de qué está rodeada? De piedra. De piedra. Uno dice, ¿cómo es que aquí esto estaba rodeado de campos de trigo? ¿Y por qué Belén pasó a ser una tierra tan árida? Eso es un dato histórico por culpa de los turcos. Cuando los turcos se apropiaron de Tierra Santa, ellos deforestaron todas las áreas cortando los árboles para cazar, para hacer construcciones, para la guerra, y cortaron todos los árboles que rodeaban a Jerusalén y Belén, y por eso la tierra se quedó árida, al no tener raíces que aguantara la tierra. Acuérdense que con Sansón, cerca en esa área de Belén, había hasta leones. Y hoy en día no hay animales en Israel porque los turcos los mataron con sus grandes cacerías, los años de dominación musulmana en Israel. Como dice Rebeca, nuestra guía, los musulmanes no son del desierto, ellos hacen el desierto por donde quiera que pasan. Y lo vemos lo que vamos a esos pueblos árabes como que no son cristianos, como, bueno, ya no podemos pasar a la parte de donde vivía Lázaro, Marta y María, Betania, pero si vamos a Betania vemos que en la ciudad de Betania no hay ni una mata, ni una hierba, no hay absolutamente nada, todo está árido, todo está pelado. Ustedes ven que afuera unas casas con montones de basura de este tamaño, un carro viejo lleno de gatos que se desarmó, y tú entras a la casa y la casa es un palacio adentro. La casa limpia, lujosa, pero porque ellos que vienen del desierto no tienen en la mente el sentido del bien común de la parte afuera de la casa. Para ellos lo de ellos es la parte de adentro. La parte de afuera no tienen el concepto de bien común de la parte de cuidar la parte de afuera. Que es un problema cultural porque los barrios cristianos son totalmente diferentes y son árabes iguales. O sea que más que nada es un problema cultural, pero cuando leemos esto que Ruth, que recogían espigas de trigo alrededor de Belén, uno se queda con la boca abierta cuando uno ve hoy lo que es. Y vemos que cuando está Ruth está recogiendo las espigas, Boaz se fija en ella. Y fíjate por qué se fija Boaz en ella, por lo diligente que era Noemí. Boaz no se fija en que era bonita ni que era atractiva, se fija en que era una mujer diligente, estaba trabajando de verdad, y él dice, ¿quién es esa mujer que verdaderamente está tan ocupada? Y de verdaderamente yo creo que uno es diligente cuando uno tiene responsabilidad con alguien o cuando uno quiere el bien de alguien, uno es diligente. Muchas veces uno no es diligente, uno es indolente cuando a uno no le interesa el bien de alguien o el bien de lo que tú estás haciendo. Yo creo que como todo esto tanto la que hemos hablado de la fidelidad de Ruth, la obediencia de Ruth, todo eso tiene un origen, es el amor. El que no ama, y no estoy hablando del amor carnal, estoy hablando del amor de caridad de los unos para los otros. El que no ama ni es fiel, ni es obediente, ni es paciente, como dice San Pablo. Por eso San Pablo dice en el himno la caridad, que lo vuelven a leer en todas las bodas, y no tiene nada que ver con las bodas. El himno de la caridad es el amor de Dios hacia nosotros, y el amor de nosotros hacia nosotros mismos. Pero el amor, la caridad es el amor que Dios pone en nuestro corazón para amar a los demás. Por eso dice San Pablo, la caridad, todo pasa menos la caridad. Todo va a pasar, el don de lengua, todo va a pasar, menos la caridad. Y eso es lo que, como yo les decía en el programa de radio ahorita, si ustedes miran todo el Evangelio, Cristo no habló absolutamente nada de teología. Cristo no fue un teólogo, teólogo fue Pablo. Cristo no habló de teología. ¿Qué es lo único que habló Cristo? Del amor, de la caridad. Que Cristo le castigó a los fariseos y a toda esa gente, no por la doctrina ni por nada, los castigó con la lengua y les dijo duro por su falta de caridad. Jesús solamente vino a hablar de amor, de caridad. Jesús no vino a plantear problemas teológicos. Los problemas teológicos después los pusimos nosotros, pero toda la base del cristianismo, no es ni la teología, toda la base del cristianismo es la caridad, que es el amor que Dios pone en nosotros hacia los demás. O sea, la caridad es un poco el amor de Dios que viene a nosotros por el don del Espíritu
del Espíritu Santo. Así como para nosotros por el don del Espíritu Santo vienen los carismas y vienen los dones, por eso dice San Pablo, aspirad a los dones, pero aspirad al don mejor. ¿Y cuál dice San Pablo que es el don mejor? La caridad, el amor. El problema es que nosotros estamos acostumbrados a entender caridad como limosna, una obra de caridad. Nosotros entendemos caridad como hacerle un favor a alguien que no se lo merece o que no, tú no estás obligado, pero ese no es el concepto de caridad. El concepto de caridad es el amor de Dios, que cuando tú recibes el Espíritu Santo, parte de ese amor de Dios viene a tu vida. Y así como Dios te ama a ti, tú amas a los demás. Ese es el don de la caridad. No es limosna, no es... Eso son otras cosas. Lo que pasa es que yo creo que se ha muy mal interpretado. Voy a hacer la caridad. No, tú haces la caridad cuando tú amas a los demás, inclusive a que tú no conoces. Solamente lo amas porque es parte del ser humano y porque tiene necesidad de ti. Ahora, si tú quieres ser generoso, dar limosna, ayuda, eso son obras de misericordia, pero no es caridad. Caritas es el amor de Dios. Por eso dice Juan, ¿qué cosa es Dios? Amor, pero entonces, cuando Juan lo dice en latín, dice Deus carita et. Dios es caridad. El amor de Dios es lo que se llama caridad. El amor, Dios vive encendido ¿de qué? De caridad. Y ese amor de caridad de Dios es el que viene a nosotros como un don del Espíritu Santo. Por eso es el don de todos los dones que dice San Pablo, es la caridad. Porque dice San Pablo, si yo no tengo caridad, no soy absolutamente nada. Soy una campana que suena. Nada más, bulla. Dice San Pablo, el don de predicar se va a acabar. La esperanza se va a hacer realidad cuando yo vea a Dios. Don de lengua, todo dice, tú sabes lo único que en vez de acabar se incrementa, la caridad. Porque si tú tienes caridad y te encuentras con Dios, que es la perfección de la caridad, tu caridad se va a incrementar. Por eso es el don, como eso lo dice San Pablo y es clarísimo, sin caridad no soy nada. Y por eso es verdad que muchas veces yo me aterro cuando yo veo tanta gente en la iglesia que no tiene caridad. Por eso yo siempre digo que todas las personas que trabajan en la iglesia, aunque sea limpiando, el primer don que le deberían que examinar los párrocos para ponerlo a trabajar es que tengan caridad. A veces que tú llamas a una parroquia aquí y tú te quedas horrorizado de la forma que te tratan. Tú vas con un problema en una parroquia y ni siquiera en la policía te tratan de esa forma. Y yo digo, yo no entiendo. La primera condición, así como en muchos lugares exigen que la persona hable inglés para trabajar, la primera condición que la iglesia debe exigir por una persona que trabaja en las cosas de Dios es caridad. Pero qué horrible, porque cuando toda esta gente llega delante de Dios, si no tienen caridad, dice San Pablo, no somos nada. Y lo dice San Juan de la Cruz clarísimo, en la tarde de la vida, Dios nos va a examinar en el amor. Dice San Juan de la Cruz, Dios no nos va a examinar en ninguna otra cosa, Dios nos va a examinar en la caridad. Nada más que en la caridad, que la caridad es el amor perfecto de Dios, es un amor que sobrepasa nuestra mentalidad. Y evidentemente, aunque todavía el Espíritu Santo no había venido, Ruth tenía ese don de la caridad, porque ¿con quién ejerció Ruth el don de la caridad? Con su suegra Noemi. Porque muchas veces la caridad hay que ejercerla con la persona más cercana. Porque nosotros somos muy caritativos, usamos la palabra mal. Nosotros tenemos mucho amor por las personas que no tenemos cerca. ¿No? Amamos por la gente de África, a la gente que se muere en el tsunami en Indonesia, amamos a los niños de la calle que están en Sudamérica, pero muchas veces la gente que tenemos al lado, los vecinos, compañeros de trabajo, a la familia, no los amamos. La caridad es muy fácil de ejercerla a larga distancia. Pero por eso cuando aquel fariseo le preguntó con tantos sañas Jesús, bueno, pero ¿quién es mi prójimo? Jesús, como buen maestro, se lo demostró con una parábola. Dijo, mira, un hombre bajaba de Jerusalén y fue asaltado y lo dejaron tirado en la carretera. Y venía un samaritano. Decirle a los judíos samaritanos era mentarle la madre. Decirle a un judío samaritano, se odiaban y se odian ferozmente. Los judíos ni siquiera no se hablaban. ¿Se acuerdan de la sorpresa de la mujer samaritana en el pozo que se asombró que Jesús lo hubiera
hablado y se lo dije, pero los judíos no le hablan a los samaritanos. Y Jesús le da una bofetada. Nosotros leemos el Evangelio y decimos, qué bonito. No, lo que decía Jesús eran bofetadas, en el buen sentido de la palabra, porque dice, pasó un sacerdote del templo que debía ser perfecto, ¿y qué hizo? Se viró para no tocarlo, para no contaminarse. Subía un levita para ejercer en el templo, dio una vuelta para no contaminarse. Dice, el único que ejerció la caridad con este hombre fue un enemigo de él, un samaritano que lo recogió y le dijo, toma dinero, cuídalo hasta que yo regrese. Y por eso Jesús preguntó, ¿cuál de esos ejerció a su prójimo la caridad? Y el judío no pudo ni decir la palabra samaritano, dijo, el que tuvo misericordia. Por eso quiero decirle que muchas veces nosotros decimos, ay, qué lindo el Evangelio. El Evangelio no sonó bonito cuando Jesús lo dijo. Jesús se pasó todo el tiempo metiendo el dedo en la llaga. Ahora, después de 2000 años, decimos, qué bonito. Pero no entendemos la profundidad de esto. Sin embargo, vemos, ahora en el versículo 8, vos, dijo a Ruth, ¿me oyes, hija mía? Miren cómo utilizan, una cosa como utilizan las palabras. ¿Qué dice vos? ¿Qué dice vos? ¿Me oyes qué? Entonces, vos eres papá de Ruth. ¿Por qué le digo eso? Porque ven cómo se usan las palabras familiares en Israel. Por eso cuando dicen los hermanos de Jesús, lo estoy usando exactamente igual. En Israel había una sola palabra, ajá, que quería decir, se usaba para todo tipo de parientes y se podía traducir de diferentes formas. Por eso vemos que vos le dice, hija mía, y no es la hija, va a ser la esposa en el futuro. Pero vemos cómo las palabras se intercambian en el no vayas a espigar a otro campo ni te alejes de aquí. Quédate junto a mis criadas. Fíjate en la parcela que ciegan y vete detrás de ellas. No he mandado a mis criados que no te molesten. Si tienes sed, vete a las vasijas y bebe de lo que saquen del pozo los criados. Cayó ella sobre su rostro, se postró en tierra y le dijo, ¿cómo he hallado gracia a tus ojos para que te fijes en mí? No soy más que una extranjera. Vos le respondió, me han contado el detalle de todo lo que hiciste con tu suegra después de la muerte de tu marido y cómo has dejado a tu padre y a tu madre y la tierra en que naciste y has venido a un pueblo que hasta entonces no conocías. Que el Señor te recompense por tu obra y que tengas cumplida recompensa de parte del Señor Dios de Israel, bajo cuyas alas has venido a refugiarte. Y ella dijo, haya yo favor a tus ojos, mi Señor, pues me has consolado y has hablado el corazón de tu sierva, cuando yo no soy ni siquiera una de tus criadas. A la hora de la comida, vos le dijo, acércate aquí, puedes comer y untarte un pan en el vinagre. Ella se sentó junto a los segadores y él le ofreció granos tostados. Comió ella hasta saciarse y aún le sobró. Cuando se levantó ella para seguir espigando, vos ordenó a sus criados, déjenle espigar también entre las gavillas y no la molesten. Pueden sacar incluso algunas espigas de las gavillas y la dejan caer para que ella las recoja y no las riñan. Estuvo espigando en el campo hasta el atardecer y cuando desgranó lo que había espigado, había como unos 45 kilos de cebada. Que el Señor añada bendición a su santa palabra. Vemos aquí cómo se cumple siempre la promesa de Dios. Ruth tuvo misericordia y ¿qué recibió? Misericordia. Ruth se ocupó de los demás y el Señor se ocupó de ella. Eso se cumple a través, y no solo se ocupó de ella, le sobró. La bendijo más de lo que, porque fíjate cómo vos dice, inclusive, dejen caer de las gavillas, las que están cortadas, dejen caer algunas, para que ella no se sienta mal y se den cuenta que ustedes se la están dando, porque él se dio cuenta que si él le regala eso a vos, a Ruth, iba a ser una humillación. O sea, vemos ahí también que vos es un hombre delicado de sentimientos. No es un grosero ni uno que quiere ser alarde. Mira, te voy a dar esta gavilla para que te la lleves para... Él sabía que eso hubiera humillado a Ruth. Y él le dice a los criados, con disimulo dejen caer espigas de las gavillas que ustedes están. O sea, vemos una pareja aquí tremenda, una pareja de un hombre de sentimientos delicados, no es un grosero, ni abusa de las mujeres, ni de su poder en ese momento. Y vemos también la recompensa de una mujer que sobre todo ha sido extremadamente fiel, y no con su esposo, fiel con la persona menos indicada, con su suegra. Por eso ponen los contrastes, no es con una hermana, no es una parienta, es una persona totalmente extraña, no tiene su cultura, no tiene su religión, no vive en su lugar, nada. Sin embargo, yo lo meditaba el otro día,
que la característica principal de Ruth, ¿cuál es? ¿Se recuerdan? La fidelidad. Pero decir otro día, la fidelidad nace de la obediencia, la fidelidad nace del amor. Créeme, fíjate que todo le da vuelta y cuando le das vuelta a todo, ¿dónde cae? En el amor. Si tú no tienes amor, tú no puedes ser fiel. Si tú no tienes amor, tú no puedes ser obediente. Yo creo que eso es lo que pasa en la iglesia hoy, que hay una crisis tremenda. No estoy hablando del amor carnal, estoy hablando del amor de Dios en nosotros. Hay una falta tremenda de amor. Hoy en día lo que impera hasta en nivel espiritual y en nivel religioso es inclusive el egoísmo. Y yo se lo digo a ustedes que me he dado cuenta en la forma que han cambiado los cantos en la iglesia. Y eso viene por la influencia protestante. Antes los cantos de la iglesia es venimos alegres a tu casa, Señor, nosotros los que confiamos en tu misericordia. ¿Y cómo son los cantos ahora? Yo tengo un amigo que me ama, yo me levantaré, yo. Fíjate cómo se han cambiado los cantos de nosotros a yo. Y eso viene de la influencia protestante. Que tú tienes que tener una relación personal con Jesús. Y eso está así, eso es cierto, tú tienes una relación personal con Jesús. Pero si tú no tienes relación personal con tus hermanos, la relación que tú tienes personal con Jesús es falsa. Y eso tuve la forma de orar protestante de los pentecostales cuando están los domingos, que se supone que están alabando a Dios, cada uno alaba a Dios y habla con Dios y le pide a Dios lo que le da la gana sin saber lo que está pidiéndole, orando que está al lado. Cuando nosotros en la iglesia venimos a misa, venimos en comunidad con una misma, o debíamos venir con una misma oración, porque a eso nos lleva la liturgia. La liturgia, ¿qué cosa es? Comunidad de oración. Por eso yo cuando veo los cantos digo, esto ha cambiado. Hemos cambiado de nosotros por el yo. O sea, esa influencia protestante, sobre todo pentecostal, ha hecho un egoísmo espiritual tremendo. Yo alabo a Dios, yo tengo una relación personal con Dios, yo vengo a buscar mi milagro, yo. Cuando si no hay nosotros, no puede haber yo. Y lo vemos aquí como el Señor lleva a estas dos personas y cómo inclusive lo que es bendición para Noemí no solo se convierte en bendición, lo que es bendición para Ruth no solo se convierte en bendición para Noemí, sino se va a convertir en bendición para vos. Fíjate cómo Dios siempre bendice, tú das generosamente y Dios te bendice. O sea, la persona que necesita es bendecida y la persona que da es doblemente bendecida. Por eso es la promesa tan grande que hay, que dice que no hay siervo desamparado, no hay siervo de Dios desamparado, ni hijo suyo que mendigue pan. Es una gran promesa de Dios, o lo que le ha dicho el Señor a varios grandes santos, cuando le ha dicho, tú ocúpate de lo mío, que yo me ocupo de lo tuyo. Eso es tremendo. Dios ha dicho a algunos santos, tú ocúpate de lo mío, que si tú te ocupas de lo mío, yo me voy a ocupar de lo tuyo. Lo que pasa es que como estamos casi siempre ocupados de lo de nosotros, Dios entonces nos ocupa de nosotros porque estamos ya nosotros demasiado empeñados en ocuparnos de nosotros y no damos el espacio a Dios. Pero fíjate cómo dice que había como unos 45 kilos de cebada. Eso es cantidad. Dios bendice con abundancia al que da con corazón alegre. Como va a decir San Pablo después en Corintios, hablando de que da dinero en la iglesia. San Pablo decía en Corintios, Dios bendice en la iglesia al que da con alegría. Por eso no hay que pedir diezmo, hay que pedir que la gente dé con alegría. Porque si tú das algo obligado, Dios no bendice eso. El que tiene un corazón agradecido da con alegría. Y vamos a ver después, también pasa con el profeta. A mí me encanta la parte de ese profeta Eliseo. Cuando la viuda le dijo al profeta, ¿fue Eliseo o Elías? Elías. Cuando la viuda le dijo, voy a hacerte una torta con la harina que me quede y el aceite que me quede, después me voy a acostarme a morirme yo y mi hijo porque no tenemos nada más. Y dice unas palabras que yo siempre las recuerdo continuamente cuando estoy en necesidad. Cuando dice la Biblia, dice, ni el aceite se acabó, ni la harina se agotó. O sea, cuando tú das con generosidad, ni el aceite se acaba, ni la harina se agota. ¿Y para qué era el aceite y la harina? Para hacer pan. El pan no falta. Dice en el versículo 18, cargó con ella y entró en la ciudad, mostró a su suegra lo que había espigado, sacó lo que había sobrado después de haber saciado y se lo dio.
Su suegra le dijo, ¿dónde has estado espigando hoy? ¿Qué has hecho? Bendito sea el día, bendito sea el que se ha fijado en ti. Ella contó a su suegra con quien había estado trabajando y añadió, el hombre con quien he trabajado hoy se llama Booz. Noemí dijo a su nuera, bendito sea el Dios que no deja de mostrar su bondad hasta los vivos y los muertos. Le dijo Noemí, ese hombre es nuestro pariente, es uno de los que tiene derecho a rescate sobre nosotros. Dijo Ruth a su suegra, hasta me ha dicho, quédate con mis criados hasta que haya acabado toda mi cosecha. Dijo Noemí a Ruth a su suegra, es mejor que salgas con su criada, hija mía, así no te molestarán en otro campo. Se quedó pues con las criadas de Booz para espigar hasta que acabó la recolección de la cebada y la recolección del trigo y siguió viviendo con su suegra. Vemos aquí una cosa también muy interesante. Dice, este pasaje es muy importante, que dice, ese hombre es nuestro pariente, es uno de los que tiene derecho de rescate sobre nosotros. Si ustedes se acuerdan, en el Levítico, el único que podía rescatar a un esclavo, o podía sacar a unas mujeres de la pobreza sin comprometerse, era el pariente más cercano. O sea, una persona como si vos no hubiera sido pariente y vos le empiezas a dar trigo a Ruth, eso se hubiera visto muy extraño aún en esa época. No era posible. Eso comprometía a la persona. Por eso es un alivio cuando se enteran que el que lo está ayudando es un pariente, porque el pariente más cercano, dice el Levítico, el único que puede sacar a una persona de la esclavitud. O sea, había una persona en esclavo, porque en Israel se vendía a la gente en esclavo cuando no podían pagar sus deudas. Cuando una persona, un israelí, no podía pagar sus deudas, el otro podía venir y hacerlo esclavo. Claro que se acuerdan que esos esclavos no eran por siempre, porque cada cierto año venía el jubileo, y el jubileo liberaba a todos los esclavos, porque los esclavos en Israel eran esclavos, ¿por qué? Por deuda. Nosotros sorprendemos, pero muchos de nosotros somos esclavos de la deuda. Somos esclavos del pago de la casa, del pago del carro, de las tarjetas de crédito. Trabajamos nada más ¿para quién? Para pagar a esa gente. Eso es lo mismo que hacían los esclavos en Israel. Trabajaban para pagar a quien les debían dinero. Mira, entonces la esclavitud solamente nada más que ha cambiado de concepto. No eran esclavos de látigo ni nada. Eran personas que al no poder pagar su deuda tenían que trabajar para otra persona. El único que podía decir, mira, voy a pagar la deuda de este hombre y lo libero, era el pariente más cercano. Y por eso se dice que Ruth nos introduce al concepto del pariente más cercano. Porque eso tiene un concepto espiritual. Todos nosotros tenemos una deuda, ¿con qué? Con el pecado, ¿no? Todos tenemos una deuda con Dios, el pecado. ¿Quién es el único que puede redimirnos de la deuda de Dios con el pecado? Nuestro pariente más cercano. Por eso que Dios se hace hombre para hacerse nuestro pariente espiritual más cercano y poder pagar la deuda por nosotros. Y más tarde San Pablo lo va a decir. O sea, pariente en el sentido que cuando Dios se hace igual que nosotros, se hace parte de nuestra raza. O sea, se hace nuestro hermano de verdad. Y al hacerse nuestro hermano, Él puede pagar nuestra deuda, que es lo que Él va a hacer en la cruz. Por eso también vemos que en este caso Booz también es de cierta forma una prefigura de Cristo. Va a rescatar a estas dos mujeres. No eran esclavas en el sentido de estar dependientes de un dueño, sino que eran esclavas porque estaban en la miseria y no podían trabajar porque las mujeres en esa época no trabajaban, no podían trabajar, no podían hacer absolutamente nada. Y vemos cómo Noemí pasa de pobre entre los pobres y pasa a estar entre los siervos de Booz. Y vamos a ver después cómo se sierva de Booz va a pasar a ser esposa de Booz. Eso también es un camino del alma, del espíritu de nosotros. Primero somos esclavos del pecado. Después pasamos a ser siervos de Dios. Transferimos nuestra esclavitud del pecado a Dios, pero más tarde Dios nos levanta y nos hace como parte de Él, como esposo nuestro, del alma nuestra. Que es lo que San Bernardo después va a explicar tan maravillosamente con la teología no es teología, con la espiritualidad de los 3 besos. Dice que hay 3 besos que habla la Escritura, uno en los pies, uno en las manos y uno en la boca. Se abre en la Escritura, en diferentes pasajes del Cantar de los Cantares. Dice que el primer beso que nosotros le damos a Dios es en los pies cuando nos convertimos. Cuando nos convertimos, nosotros lo único que le besamos a Dios es los pies por lo grande que ha hecho con nosotros. Dice que más adelante le besamos
La mano que cuando uno reconoce que esa persona, tú no eres siervo, sino que eres amigo de esa persona, respeta a esa persona como antiguamente se le besaba la mano. Dice, pero eso, ahí no pasa la cosa, llega un momento que Dios te levanta y te besa en la boca. O sea que entra en una comunión de amor contigo. Ya no eres ni esclavo ni amigo, eres su amado, eres su amada. Y eso es lo que quiere decir estos pasos que va a dar Ruth espiritualmente. Primero, era la pobre entre los pobres, la que no tenía derecho a nada, la que todo el mundo despreciaba. Y de ahí ya la vemos en qué categoría está allá, frente a los siervos. No es una esclava, siervos a quien se le paga por su trabajo, ya se puede mantener por sí misma. Anteriormente ya no se podía mantener por sí misma. Eso le pasa al que es esclavo del pecado, no se puede mantener por sí mismo. Ese es el problema del vicio. ¿Cuál es el problema del vicio? Que tú dependes de una cosa para alimentar tu espíritu. ¿Qué cosa es el vicio? Esclavitud. La persona que tiene el vicio de la bebida, ¿por qué y por quién vive? Por la bebida. No le importa la familia, no le importa el trabajo, le importa satisfacer esa necesidad, pero si no se da cuenta que esa necesidad lo está amarrando a él. Y son los que dicen, no, cuando yo quiero, yo lo dejo. Esos son los que están más amarrados. Tú no lo puedes dejar por ti solo. Y eso es el primer paso a la conversión. Por eso cuando uno se convierte, uno no puede hacer más que lo que hizo la pecadora, tirarse a los pies de Jesús y besarle los pies a Jesús. En el sentimiento de agradecimiento, cuando te das cuenta de dónde Dios te va sacando. Dice en el versículo 3, ya estamos terminando, dice en el 3, Noemí su suegra le dijo, hija mía, ¿es que no debo procurarte una posición segura que te convenga? Ahora bien, ¿no es pariente nuestro aquel vos con cuya criada estuviste? Pues mira, esta noche estará aventando la cebada en la era. Lávate, perfúmate y ponte encima el manto y baja la era. Que no te reconozca ese hombre antes que acabe de comer y beber. Cuando se acueste, mire el lugar en que se haya acostado, vas, descubre un sitio a sus pies y te acuestas. Y él mismo te indicará lo que debes hacer. Ella le dijo, haré todo lo que me dice. Vemos la mentalidad de las mujeres siempre positiva. Claro que a nosotros nos escandaliza un poco este proceder, pero tenemos que entender que la gracia de Dios, el Espíritu Santo no había venido sobre los hombres. Y si nosotros hoy, teniendo el Espíritu Santo que recibimos en el bautismo, actuamos de esta misma forma, cuando le decimos a una hija o a un hijo, mira, si te conviene, mira la posición que tienes, abogado, mira el carro, estamos haciendo exactamente lo mismo. Solo que esto 4.000 años atrás era un poco más burdo, pero es exactamente, nosotros somos, el hombre no ha cambiado. Seguimos haciendo lo mismo, solamente que de forma más elegante. O peor, ¿sí? Pero fíjate cómo, ella no le dice que se acueste con él. Le dice, ponte bonita, porque ella no está buscando, Noemí no está buscando tanto su bien como que esta mujer que vino con ella, que lo dejó todo, tenga una posición en Israel. Noemí dice, yo mañana me puedo morir, soy vieja y soy israelita, pero si yo me muero, esta muchacha que es extranjera, ¿en qué termina? O sea, vemos que hay un amor recíproco. Y en Israel, fuera del matrimonio, no había otro camino para las mujeres en ese momento. Esto era una carrera y ella le procuró una carrera. Dice en el versículo 6, bajó a la era, hizo todo lo que su suegra le había mandado, vos comió y bebió, sintió el corazón alegre. Entonces fue a acostarse junto al montón de cebada. Vino ella sigilosamente, descubrió un sitio a sus pies y se acostó. A medianoche sintió el hombre un escalofrío, se volvió y notó que había una mujer acostada a sus pies. Dijo, ¿quién eres tú? Ella respondió, soy Ruth, tu sierva. Extiende sobre tu sierva el borde de tu manto, porque tienes derecho de rescate. Él dijo, bendita seas de Yahvé, hija mía. Tu segundo acto de lealtad ha sido mejor que el primero, porque no has pretendido a ningún joven, pobre o rico. Y ahora, hija mía, no temas, haré por ti cuanto me digas, porque toda la gente de mi pueblo sabe que eres una mujer virtuosa. Ahora bien, es verdad que tengo derecho de rescate, pero hay un pariente más cercano que yo que tiene ese derecho. Pasa aquí la noche y mañana, si él quiere ejercer su derecho, que lo ejerza, pero si niega, te rescataré yo, vive el Señor, acuéstate hasta el amanecer. Aquí hay una cosa muy hermosa. También, ¿cuál era la ley de rescate? También aparte de lo que se rescata de la esclavitud. También lo vimos en el Levítico también. La ley de rescate era el levirato. El levirato, la ley de rescate. ¿Cuál es el levirato? Si una persona, un hombre moría sin descendencia, el pariente más cercano tenía que quedarse con la esposa del que murió.
y engendrar un hijo. Porque sí se consideraba que si una mujer no engendraba hijos, no había posibilidad que el Mesías naciera de alguna de las mujeres de Israel. Esa era la necesidad de las mujeres de Israel que tenían y la angustia que tenían por tener hijos, porque se entendía que si una mujer no podía tener hijos, era que Dios la había apartado de la posibilidad de ser madre del Mesías. Mientras la mujer pudiera tener hijos, la mujer podía, está en gracia de Dios porque uno de los hijos de ella podía ser, ¿qué cosa? El Mesías. Pero si la mujer no podía tener hijos, quiere decir, Dios le quitó la gracia a esa mujer, la quitó de la línea del Mesías. Por eso la persona más, por eso si ven, ni Noemí actuó mal, ni Ruth actuó mal. Noemí sabía que el pariente más cercano era y le dijo, él tiene poder, porque la maldición era una mujer no poder tener hijos. Y Ruth estaba 3 veces maldita. En ese sentido, era extranjera, era pobre, era viuda y no había tenido hijos. No podía tener más males Ruth que los que tenía encima. Vemos que Noemí ve una esperanza y dice, este hombre es tu pariente más cercano, él puede engendrar en ti un... Y eso no se veía mal. La maldición era que la mujer no tuviera hijos. Inclusive se decía que hasta el hermano más pequeño del muerto tenía la obligación de engendrar un hijo, porque toda mujer que se casaba tenía la obligación de engendrar hijos para la línea del Mesías. Entonces se acostó ella a sus pies, en el versículo 14, hasta la madrugada se levantó él a la hora en que todavía un hombre no puede reconocer a otro, pues se decía que no se sepa que la mujer ha venido a la era. Él dijo, trae el manto que tienes encima y sujeta bien. Sujetó ella y él midió 6 medidas de cebada, se la puso a cuestas y luego entró en la ciudad. Volvió ella donde su suegra, que le dijo, ¿cómo te ha ido, hija mía? Y le contó cuánto el hombre había hecho por ella. Y añadió, me ha dado estas 6 medidas de cebada, pues dijo, no debes volver de vacío donde tu suegra. Noemí le dijo, quédate tranquila, hija mía, hasta que sepas cómo acaba el asunto. Este hombre no parará hoy hasta concluirlo hoy mismo. Fíjate también la delicadeza de Boaz. Boaz se podía haber acostado con ella, era su derecho. Y dijo, con lo que tú has hecho, eres doblemente bendita. Porque no has buscado a alguien joven, a alguien que te guste, has buscado la ley, cumplir la ley aún siendo extranjera. Y fíjate que dice, vete antes que la gente se levanten y llévate esto para que queden encajetados recogiendo. Él no quería ni siquiera manchar la reputación de Ruth. O sea, mira que va a ser una pareja, por eso de ellos van a ser dignamente el rey David y todo un linaje hasta Jesucristo, pasando a través de José. O sea, vemos qué calidad humana de estas dos personas. Y él quiere cumplir la ley. Vamos a ver la semana que viene, porque dice, no, pero hay una persona más cercana. Vamos a ir por el orden. O sea, vemos que son gente temerosas de Dios y personas temerosas de la ley de Dios. Ojalá que todos nosotros fuéramos temerosos de esa forma, de la ley de Dios y cumpliéramos de esa forma la ley de Dios.